Buenas tardes, mi nombre es Rosana Meléndez y les voy a hablar sobre las unidades 10, 11, 12 y 13. La unidad 10, que es el crédito público, tenemos un autor, Salvador Oria, en 1948, señala que el crédito público es la aptitud política, económica, jurídica y moral de un Estado para obtener dinero o bienes en préstamo, basada en la confianza de que goza por su patrimonio, los recursos de que puede disponer y su conducta. Esto se considera al crédito público como un medio regular para cubrir la necesidad extraordinaria del Estado. El crédito público representa el contrato de mayor interés nacional que un Estado puede contraer, dadas sus consecuencias en cuanto a los presupuestos futuros y a la economía de la nación. Por ende, las operaciones de créditos públicos se encuentran controladas expresamente por la Constitución de los diferentes países, estableciendo para su realización una serie de controles y limitaciones legales especiales. En nuestro caso, que es Venezuela, está regulada por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Constitución Nacional de 1929 en su artículo 312 y en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público del 2015 en su artículo 78. Los tipos de créditos son varios de créditos públicos. La emisión y colocación de títulos valores es el acto de poner en circulación títulos o valores en el mercado con objeto de adquirir recursos financieros para financiar actividades económicas. En todo caso, una emisión puede ser pública si se realiza la colocación de los títulos en el mercado de valores a través de la intermediación bursátil, y privada si la colocación se hace a través de la venta directa de los instrumentos financieros. Letras de tesoro: instrumentos financieros de corto plazo con las características de un bono cero cupón, emitidos por un Estado soberano, están totalmente garantizados por el Estado y usualmente ofrecen beneficios tributarios. Contratación de empréstitos. El empréstito viene a ser una manera de anticipar recursos futuros, de movilizar inmediatamente sumas que se reunirán después de varios años. Los hacendistas modernos lo asimilan al impuesto, en contraposición a los hacendistas clásicos, para quienes empréstitos e impuestos son radicalmente opuestos, tanto desde el punto de vista jurídico como el financiero. El crédito de proveedores comprende los préstamos otorgados por empresas comerciales para proveer bienes y servicios a los entes ejecutores de programas y proyectos del sector público. Bonos de deudas públicas nacionales. Son títulos de la deuda pública nacional emitidos por la República a través del Ministerio de Finanzas, registrados en el mercado doméstico. Y los préstamos bancarios. La banca comercial comprende los préstamos otorgados por instituciones bancarias. Las bilaterales comprenden los préstamos otorgados por gobiernos de otros países a través de sus bancos oficiales y organismos. Los multilaterales comprenden los préstamos otorgados por organismos financieros internacionales con el objetivo de promover la inversión de capitales para fortalecer el desarrollo del país. Unidad 11. La deuda pública. La deuda pública está formada por todos aquellos instrumentos emitidos para financiar el déficit público, es decir, configura la deuda contraída por el Estado. Una parte muy importante de ellos son los bonos y obligaciones que constituyen el endeudamiento a mediano y a largo plazo del Estado. La deuda pública traduce las obligaciones contraídas por el ya Estado para atender el servicio de la misma mediante su amortización y el pago de intereses. La emisión de deuda pública, al igual que la creación de dinero y los impuestos, son medios que tiene el Estado para financiar sus actividades. De todos modos, esta también puede utilizarse como un instrumento de la política económica, de acuerdo a las estrategias utilizadas o escogidas por las autoridades. Clasificación de la deuda pública. Corresponde al primer nivel de clasificación, ajustado a la residencia del acreedor y al mercado donde se registran los títulos de valor.
Deuda pública interna. Es el saldo de la deuda bruta representada por el monto total de los compromisos financieros que han sido efectivamente desembolsados y están pendientes de reembolso, incluidos los atrasos calculados al final de un periodo determinado con acreedores residentes. La deuda pública externa es el saldo de la deuda bruta representada por el monto total de los compromisos financieros que han sido efectivamente desembolsados y están pendientes de reembolso, incluidos los atrasos al final de un periodo determinado con acreedores no residentes o títulos registrados en los mercados internacionales. Este corresponde al segundo nivel de clasificación, en el cual se establece la unidad institucional contratante de la deuda. Deuda pública directa. Saldo de la deuda bruta representada por el monto total de compromisos financieros contraída por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Finanzas. Deuda pública indirecta. Es el saldo de la deuda bruta representada por el monto total de los compromisos financieros contraídos directamente por entidades gubernamentales garantizadas por el Gobierno Central. Unidad 12. Técnicas operativas para la contratación de la deuda pública. La colocación de la deuda pública es cuando un Estado se vale de esa confianza que inspira, utiliza la técnica de emisión y colocación de títulos de un empréstito público, los cuales representan las obligaciones contraídas por el Estado a causa de préstamos monetarios recibidos de las economías de los particulares o de otros organismos públicos. A su vez, la suma de los empréstitos públicos contraídos y adeudados por el Estado en determinado momento conforman la denominada deuda pública. En consecuencia, la deuda pública es la constituida por el conjunto de diversos empréstitos emitidos y colocados por el Estado en diferentes fechas y todavía no reembolsados. Formas y tipos de colocación. Colocación por banquero. Esta forma puede asumir dos variantes. La primera, en la cual el Estado conviene con uno o más bancos la colocación de los títulos o valores en la plaza financiera, cobrando a aquellos por sus servicios una comisión. La segunda deriva una intervención mucho más directa por parte de las instituciones bancarias, ya que éstas toman la operación en firme o la compra para luego colocarla entre sus clientes. Colocación por suscripción pública es el sistema más generalizado. El Estado coloca directamente los títulos a los inversores mediante una adecuada publicidad. Los ahorristas llegan a conocer las características del empréstito ofrecido, sus condiciones, formas y fechas de suscripción. Colocación a través de bolsas. El Estado puede actuar a través de bolsas de valores, es decir, puede ofrecer el empréstito en los mercados donde se compran o venden títulos y valores mobiliarios. Colocación mediante licitación. Este sistema es habitualmente aplicado para la colocación de letras de tesorería. Serán adjudicados según las ofertas que resulten más favorables para el Estado. La conversión de deuda pública en inversión es otro mecanismo de financiamiento de la infraestructura pública que actúa en correlación con el financiamiento privado de proyectos públicos. Es la conversión de deuda pública externa en inversión. A través de este mecanismo se aprovecha el valor real de dicha deuda en los mercados financieros internacionales, el cual puede ser bastante inferior a su valor nominal. El servicio de la deuda pública comprende el monto total pagado por concepto de capital e intereses. El capital comprende todas aquellas cantidades que disminuyen el saldo del principal adeudado. Los intereses son aquellos pagos periódicos que representan el costo del financiamiento celebrado. Dentro de esta categoría se registran los cargos financieros asumidos por el deudor, por concepto de comisiones financieras y los intereses de mora cancelados. José María Martín expresa que las obligaciones contraídas por el Estado como consecuencia de un empréstito pueden quedar estrictamente extinguidas por
3 razones: por amortización, conversión y consolidación. La amortización consiste en el pago, reembolso o devolución del capital prestado al Estado. La conversión consiste en una operación de cambio o canje de los títulos de un empréstito público por otros nuevos. Y la consolidación consiste en una variante del proceso de conversión. Se entiende que hay consolidación cuando la deuda flotante, que son las obligaciones del Estado a corto plazo, resulta transformada en deuda consolidada, deuda a largo plazo. Unidad 13. Evolución del pensamiento financiero en materia de la deuda pública. Los clásicos y la visión contemporánea. Consideramos clásicos en la siguiente exposición aquellos economistas que encabezaron la escuela más importante de la economía, la escuela inglesa. Así aparecerán sucesivamente Smith, Ricardo, Malthus y Stuart Mill, los cuales autores tuvieron distintos conceptos sobre la transición de la deuda pública. La nueva ortodoxia de la deuda pública. La llamada nueva ortodoxia de la deuda pública, según Buchanan, está basada en 3 proposiciones básicas. La primera es la creación de deuda pública, que no implica una transferencia de la carga real primera a las generaciones futuras. La segunda es la analogía entre deuda individual o privada y deuda pública es falsa en todos los aspectos esenciales. Y la tercera, hay una aguda e importante diferencia entre una deuda pública interna y una externa. La aceptación de esos 3 principios no conduce, sin embargo, a tales economistas a la conclusión de que no tiene importancia el volumen de deuda pública en circulación. En otras palabras, están dispuestos a matizar las ideas clásicas, pero no a abandonarlas totalmente. Algunos factores que se deben tomar en cuenta para utilizar la deuda pública. Riesgo de mercado que están siendo administrados, divisa, tasa de interés y refinanciamiento o riesgo de reinversión y contexto histórico de la cartera de deuda. Entorno a futuro para la gestión de la deuda, incluidas las proyecciones fiscales y de deuda, supuestos sobre intereses y tipos de cambio y limitaciones en la elección de cartera, incluidas las relacionadas con el desarrollo del mercado y la implementación de la política monetaria. Análisis realizados para respaldar la estrategia de gestión de la deuda recomendada, aclarando los supuestos utilizados y las limitaciones del análisis y estrategia recomendada y sus fundamentos.